y le decía que corriera al monte porque le iba a hablar. Moisés corría con una gran expectativa, su corazón se encendía en esa necesidad. Pero algo que experimentaba Moisés y todos los que le acompañaban era un temor sobrenatural. Amén. Pues ustedes han leído la historia, Dios hablaba a Moisés desde el monte y se escuchaban truenos, relámpagos. Su voz era sobrenaturalmente fuerte sobre la vida de Moisés. Pero cuando Elías tiene un encuentro con Dios, experimenta el silbo apacible. Amén. Y ese silbo apacible es la entrada que tú y yo tenemos hoy para tener una relación con el Señor. Así que preparémonos no para escuchar un hombre, no un sermón más, sino el corazón de Dios. Le he titulado esta enseñanza, vamos a arrancar hoy con el título, Cuando hablan las miradas. ¿Cuántos saben que las miradas hablan? ¿Sí? Que tienen un poder impresionante, que tienen un significado sobrenatural. Y cuando reconocemos nosotros el poder que tiene una mirada, podemos interpretar un buen significado. Quiero que mire a la persona que tiene a su lado con mucho respeto y con mucho amor. No, pero mírelo, nomás le echo un vistazo. Quiero mirándolo a los ojos y... Dígale, qué ojos tan bonitos. Qué mirada tan tierna. Si es un hombre, dígaselo con toda confianza. Qué mirada tan tierna. Estamos hablando con respeto y con mucho amor. Amén. Pero, diga conmigo, pero hoy no vamos a hablar del significado de las miradas en nosotros como hombres, aunque tienen un poder sobrenatural. ¿Ustedes recuerdan la primera vez que usted miró a su pareja? ¿Sí? Va a tratar como de dar la antesala para que podamos ir hacia donde el Señor nos quiere llevar. Esa primera vez que usted le echó el ojo a su pareja, ¿sí? Aunque usted la miró o lo miró y ella quizás no lo miró a usted, sino que usted primero se enfocó en ella, esa mirada produjo en usted una expectativa, ¿verdad? Lo más natural es decir, uy, qué niña tan linda, ¿sí? Qué hombre tan guapo. Es lo más natural que el lenguaje de nuestros ojos nos pueden mostrar, porque primero todo entra a través de la mirada por el físico. Amén. Pero resulta que nuestros padres también sabían hablar con la mirada. ¿Recuerdan cuando ellos nos iban a regañar o nos iban a pegar? Con la mirada ya nos habían dicho todo. ¿Sí? Hoy es con la boca, ¿no? Con la trompa. Allá. O si están bravos, uno con el aspecto físico sabe que ya están molestos. Ahora, cuando uno está muy molesto y enojado, ¿uno puede entenderlo a través de una mirada? ¿Sí? ¿Cómo esquiva uno los ojos cuando está bravo? Entonces uno siente que algo está pasando en la persona, ¿verdad? Cuando alguien está estresado, que algo le está afectando, ¿cómo es la mirada de esa persona? ¿Podemos identificarlo? ¿Sí? Ahora, cuando nuestra mirada es triste, cuando quizás los ojos están vidriosos o brillosos, como usted lo quiera ver, ¿también hay un lenguaje? ¿Sí? Uno está identificando que algo está pasando en la persona. Y cuando le entra un sucio al ojo a uno, ¿qué siente? ¿O cómo se ven los ojos cuando tienen un mugre? Se enrojecen, ¿sí? Se afecta bastante, rápidamente las lágrimas producen una limpieza automática, pero visiblemente usted puede identificar todo lo que pasa a través de la mirada. Ahora, cuando vamos a lo espiritual y estamos viendo la manifestación de un espíritu inmundo, ¿cómo es la mirada de una persona que está bajo el dominio de Satanás? ¿Usted ha escuchado alguna vez un pastor que dice, uy, en una liberación yo veía cómo los ojos se le movían? ¿Ha escuchado alguna vez eso? Eso es real, sobrenatural. En una manifestación demoníaca los ojos se ponen vidriosos, se ponen una mirada fija. ¿Ustedes han llegado a mirar un gato o una gata, cómo la mirada es fija? ¿Sí? Así, penetrante. Entonces hay un lenguaje a través de la vista, un lenguaje universal de la humanidad para identificar o mostrar una situación, ¿sí? Por ejemplo, los que están enamorados, ¿no? Los que recién están enamorados. Levante la mano a alguien que recién está enamorado aquí.
todos tienen que estar recién enamorados de su pareja. Estamos trabajando fuertemente con las parejas. Oiga, cuando uno está enamorado, los ojos brillan, ¿no? Y no es porque estén demoniados, ellos brillan los ojos, ¿sí? Uno ve su pareja, todo es bueno, todo es maravilloso, todo brilla, color de rosa. ¿Por qué? Porque está manifestando su corazón y su profundidad, un sentimiento genuino, ¿no? Entonces, cuando la pareja se arregla y uno la ve hermosa, ¿cómo brillan los ojos? Dice, wow, qué lindura, qué presa que me tocó a mí, ¿no? ¿Sí? Qué mujer o qué varón. O sea, los ojos muestran esa profundidad de lo que usted está sintiendo. Amén. Pero cuando hablamos del lenguaje, vamos a hablar del lenguaje de la mirada, no de nosotros, sino de nuestro Señor Jesucristo. Cómo Jesús, a través de su mirada, impactó, moldeó, cómo a través de su mirada manifestó su poder, pero cómo a través de su mirada todos los días sigue mostrándonos cuánto nos ama. Amén. Entonces, antes de ver la mirada de Jesús, tendríamos que entender el significado que tiene el poder mirar. Ahora, no vamos a hablar de cómo nuestros ojos pueden ser también llevados a mirar para mal, porque también tendría un significado, ¿no? Hombres o mujeres que tienen el problema de laxivia, lujuria, que no pueden ver una mujer, un hombre mal parqueado porque sus ojos solos bailan y producen un sentir, una necesidad, ¿sí? Entonces también hay un lenguaje, un significado allí. Pero cuando hablamos de la santidad en Jesús, vamos a identificar Él cómo a través de su mirada solamente podía manifestar muchas cosas. Y quiero que me acompañen al Evangelio de Lucas capítulo 19. Vamos a ver 4 historias a través de la palabra de Dios, donde vamos a experimentar lo que el Señor mostró a través de su mirada. Evangelio de Lucas capítulo 19 versículo 1. Tengo que correr, ya son las 9:30, así que Lucas capítulo 19 versículo 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, mas no podía a causa de la gran multitud, pues él era pequeño de estatura. Corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque él había de pasar por allí. Estamos en Lucas 19 versículo 4. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Amén. Diga conmigo: multitud. En medio de tantas personas, su mirada, la mirada de Jesús, es llamada su atención por un varón importante en aquel lugar, por un varón que tenía cómo llegar a Jesús, pero por causa de la multitud no pudo salir a un encuentro. Reconocía su necesidad, pero al ver Jesús, su hazaña. ¿Cuál era la hazaña? ¿A cuántos les gusta escalar árboles aquí? Levante su mano. Que les gusta la naturaleza y subirse a los árboles, eso es chévere, ¿no? Entonces, a causa de su hazaña, él rompe las barreras, rompe los límites y sube a un árbol muy alto. El árbol sicomoro es un árbol muy alto para poder vencer la barrera. Y al intentar llamar la atención de Jesús, quien sintió esa mirada fue Jesús. De lo que estaba pasando entre tanta multitud, Jesús estaba mirando un varón que estaba mirándolo con una fe. Amén. Con una necesidad muy grande. Y esta es la primera parte que a usted y a mí nos pasó cuando el Señor nos vio a nosotros por primera vez. Nosotros no amamos a Dios primero. Dios nos amó primero a nosotros. ¿Cuánto lo creen? Y en medio de tanta multitud, tantas personas, en medio de tantas cosas y sobrenaturales que pasan a diario, el Señor puso su mirada ¿en quién? En usted y en mí. Amén. Y a través de esa muestra de amor, de esa mirada impactante, penetrante, llena de amor, conquistó nuestro corazón. Yo quiero que entiendan algo, que aquí la importancia no es saber de qué iglesia soy yo, de qué denominación o a qué iglesia asisto, sino con quién vivo yo todos los días de mi vida. Amén. O sea, ¿quién es mi Señor, mi dueño? ¿A quién es que yo le voy a dar
cuentas el día que vayan de él. Porque si la iglesia sigue pensando que pertenecemos a una congregación X, que somos de una denominación, va a seguir estancada la iglesia en la misma tradición de siempre. Entonces, esta primer mirada que pone Jesús, que puso en nosotros, fue tan llena de amor, fue tan impactante, que logró entrar a nuestro corazón cuando le permitimos, como dice en Apocalipsis 3:20, Él está tocando a la puerta y si alguno abre y le deja entrar, Él entrará y cenará con él. Lo dice Apocalipsis, pero lo vemos aquí con ¿quién? Con Zaqueo. Le dijo el Señor: baja de allí, desciende, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa. ¿Y saben qué significaban los publicanos en aquel tiempo? Aunque era un hombre importante, era un hombre desagradable para muchas personas. Por eso más adelante en el versículo 7 dice: todos al ver esto murmuraban diciendo que Jesús había entrado a posar a la casa de un pecador. Los religiosos se asombraron que el Hijo de Dios, que estaba manifestando el poder de Dios, entrara a la casa de un pecador. Lastimosamente hoy la tradición o la realidad es que con quien yo ande, así mismo me van a calificar, ¿verdad? Mira con quién andas y te diré quién eres. Pero en Cristo Jesús debe ser diferente. O sea, en Cristo Jesús yo puedo andar con quien yo desee andar, con un propósito y un toque de Dios para ver esa gloria en cada persona. Yo no puedo decir: es que yo soy santo y yo no me voy a juntar con ningún solo pecador. No, yo soy santo y busco la santidad todos los días, pero tengo que ir al mundo ¿a qué? A buscar a los necesitados. Amén. Entonces, si usted más adelante, por X o Y motivo, me ve usted hablando con una muchacha que no es mi esposa en la calle, ¿sí? O me ve andando con una persona que está quizás consumiendo alguna droga, o me ve mal parqueado, como se dice el dicho, usted podría rápidamente tomar un juicio. ¿Qué hace el pastor con esa persona? Ah, no, bueno, es el pastor, de pronto está restaurando, consolidando, está haciendo algo bueno. Pero si es otra persona de la iglesia, ¿podríamos también levantar juicio? Claro, se podría levantar juicio. Y eso fue lo que le pasó a Jesús. ¿Cómo Jesús va a entrar a cenar en la casa de un pecador? Pero Jesús, con su mirada, con su propósito en él, le mostró que había llegado la salvación. ¿A dónde? A la casa de Zaqueo. Produce tanto cambio el encuentro que tiene Zaqueo con Jesús, que le dice en el versículo 8: entonces Zaqueo, puesto en pie, ya había bajado del árbol y dice: Señor, he aquí la mitad de mis bienes la daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a su casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. ¿Acaso Jesús le pidió dinero a Zaqueo? No, pero Zaqueo, al ser publicano, en aquellos tiempos publicanos eran los que recaudaban impuestos. Es decir, hoy en día los prestamistas, es decir, hoy en día toda la gente que ha alcanzado un estatus económico alto a causa de la esclavitud de los necesitados, ¿sí? Eso es lo que significa un publicano, quien llega a la cúspide dañando a muchos. Entonces, cuando él tiene el encuentro con Jesús, siente que lo que él tiene, aunque lo ha llevado a una riqueza, él lo debe, porque se ha aprovechado. Por eso dice: Señor, yo le devolveré la mitad de mis bienes a todos. Jesús no le está pidiendo eso, pero el encuentro con Jesús, con su santidad, nos libera de tal manera que muestra rápidamente lo que yo esté consintiendo para mal, y eso se tiene que exponer. Y aún si alguno he defraudado, se lo devuelvo cuadriplicado. Quiere decir que Zaqueo se quedó sin plata, porque se había alcanzado todo su estatus o el pilar de su vida a causa de esta manera de conseguir dinero. Tenía una deuda muy grande. Pero Jesús le dijo: no, yo no vengo por tus riquezas, aunque es necesario que hagas y restaures lo que has dañado. Yo vengo porque tengo un propósito contigo. Amén. Le dice más adelante: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto tú eres hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué quiere decir hijos de Abraham? Que tú y yo somos del linaje. Amén. Somos descendencia de Abraham, porque en él fueron benditas todas
las naciones de la tierra. Entonces Jesús, cuando dice yo vine a salvar lo que se ha perdido, quiere decir que el Padre lo envía a él por el pueblo de ¿quién? De Dios. O sea que tú y yo no fuimos escogidos por coincidencia, no fuimos escogidos porque no había nadie más, sino porque en el plan de Dios, en el libro de Dios, tú y yo ya tenemos un destino. Amén. Sino que nos habíamos perdido, según lo que muestra aquí la palabra. A través de Abraham, las generaciones son benditas, alcanzamos el poder de Dios, alcanzamos la bendición de Dios, pero el Señor viene por su pueblo. Es lo que le está mostrando allá a Zaqueo. Amén. Entonces, ahí arranca nuestra carrera de la fe. Somos conquistados por Dios, empezamos a asistir a una congregación, venimos de un encuentro con Jesús y empezamos a conocer quién es Dios a través de cada predicación. Empezamos a experimentar una relación diferente, porque todos nosotros antes dependíamos del rezo, ¿verdad? Lo que es la tradición, repetir oraciones, repetir sin sentir nada. Ahora es rasgado el velo y podemos entrar ¿a dónde? Al lugar santo. A pesar de que hay inmundicia en nosotros, hay pecado, por la gracia de Jesús, usted y yo podemos entrar al lugar santísimo y tener relación ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Amén. No es dado a todos, es dado solamente a los escogidos. Por eso cuando los líderes a veces se entristecen porque la gente no quiere venir a la iglesia, porque hay gente que no valora a Dios, que vuelve atrás, porque hay familia que no quiere buscar a Dios, uno se siente triste. Pero es que yo no puedo cambiar la voluntad de Dios por mi voluntad. Muchos son los llamados, pero usted y yo fuimos los escogidos. Usted, su casa y su generación entramos en el plan ¿de quién? De Dios. No para que vayamos a una iglesia todos los domingos, sino para que volvamos a la eternidad con Cristo Jesús. Amén. Entonces continuamos la carrera de la fe y nos vamos a encontrar con la segunda historia que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Para los que están tomando apuntes, vimos Lucas 19 del 1 al 6. Ahora vamos a Mateo 14, versículo 25. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 25. Aquí muchos se encuentran en esta etapa de la vida. ¿Ya estamos allí? Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Estaban todos en pesca, mar adentro, y Jesús viene y se presenta delante de ellos. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 25. Y dieron voces diciendo: un fantasma. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: ten ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Con quién está hablando Pedro? ¿Con quién? Con un fantasma. No lea la Biblia rápido, lea la Biblia con las comas, las puntuaciones que siempre nos van a mostrar. Todos ven un fantasma, amén. Pero el Señor les dice: soy yo, no temáis. Y Pedro les dice: si eres tú, manda que yo vaya. Quiere decir que todavía no sabía que era Jesús. Por eso se atreve a ¿qué? A experimentar una de las hazañas más sobrenaturales registradas en la tierra. Entonces Pedro se encuentra hablando con un fantasma mar adentro. Están solamente los discípulos en la barca, no hay nadie alrededor, hay una gran tempestad. ¿Usted hablaría con alguien mar adentro fuera de su barca? ¿Sí? ¿Lo haría? O los que conocen los ríos o los que han prestado servicio militar, saben pues las historias que hay en la naturaleza, en la oscuridad, sí, o sea, son cosas difíciles de enfrentar o difíciles de creer, pero muchos han tenido experiencia, ¿verdad? Que no va a ser algo natural que usted en una barca vea a alguien que está flotando sobre el mar, que está caminando sobre el mar, y usted decida hablar con él. Una cosa es que yo hable, otra cosa es que yo decida ir donde quién, donde el fantasma, porque no sabía que era Jesús. Él está hablando con un fantasma, ¿sí? El fantasma me está diciendo a mí: ven, porque Jesús está diciendo: soy yo,
pero en el pensamiento de los discípulos es un fantasma. Ay, pastor, usted sabe que en la finca de mi abuela, la patasola, el duende, la llorona, eso es cierto, pastor. A mí me pasó el descabezado, una cantidad de historias que la gente de las fincas de la naturaleza creen en esas historias, han tenido experiencias, han vivido, no entienden lo que es a través de cada historia, pero es una realidad. Sí, o sea, no es un cuento que se inventan ellos. La pregunta es, ¿usted está viendo que un fantasma lo está llamando y usted va a ir? Una cosa es que a mí ya no me dé miedo, que yo ya me aguante o que ignore la parte espiritual, pero creo que a nosotros lo más básico sería salir. Poco de flojos aquí. No, mentira, yo también. A mí el monte, la naturaleza, todo eso le tengo respeto. La oscuridad, respeto. Entonces, la hazaña más sobrenatural que quería registrar en la tierra sería la hazaña de Pedro. Pedro decide creer o experimentar o dejarse retar, digámoslo así. Era impulsivo y una persona impulsiva nunca dice no. Las personas impulsivas siempre actúan primero y después piensan. ¿Conocemos a alguien así o no? Sí, reaccionan rápido antes de pensar. Entonces, impulsivamente dice, está bien, ustedes quédense acá, muchachos, en la barca, yo voy a ver quién es qué es. ¿Sí? Entonces, decide bajar y empieza lo más sobrenatural en la historia que usted y yo conocemos. Pedro no se hunde, sino que empieza a caminar sobre las aguas. ¿Amén? Pero quien ha relatado o quien ha enseñado esta historia por mucho tiempo, lo ha mostrado de la manera más natural. Que mientras Pedro tenía la mirada puesta en Jesús, él podía avanzar sobre las aguas. Pero dice la historia que hubo un momento donde Pedro quita la mirada de Jesús y empieza a mirar hacia los lados. ¿Y qué pasaba a los lados? Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, que me regañe Jesús, bien, porque ahí le llama la atención o no. Pero acabó de pasar algo sobrenatural en mi vida. Pude vencer la ley. ¿De qué? ¿Qué ley se vence ahí? ¿Cuál? De la gravedad. Estás caminando sobre las aguas. ¿Sí? Me regañó, me abrazó, me sacó del agua, pero digo, yo puedo sentir el gozo que tiene que haber sentido Pedro. Y los otros discípulos en la barca mirando cómo Pedro había caminado sobre las aguas. Ahora, quiero que resalte algo allí, que es donde vamos a trabajar en la enseñanza. Tuvo miedo. ¿Sí? ¿Por qué antes de bajarse de la barca no tuvo miedo y está hablando con un fantasma? Está mar adentro, ¿sí? Cuarta vigilia quiere decir que es la madrugada, hora natural de nosotros. Están solos, mar adentro, se le aparece un fantasma, pero hasta ahí él no tiene miedo. El miedo vino a él después de haber descubierto la gloria de Dios. El miedo vino a él después de haber caminado sobre las aguas. Y en esta segunda etapa, muchos cristianos están atravesando, viendo la gloria de Dios, pueden decirle a cualquier persona todo lo que Dios puede hacer y es capaz de hacer, pero por ciertas situaciones en mi vida, ciertas experiencias, viene el temor nuevamente y en vez de ayudarme a avanzar, me congela. ¿Cuántos han llegado a jugar estatua alguna vez con los niños? ¿Sí? Estatua, y usted se tiene que quedar quieto o lleva congelada, ¿no? En los tiempos se decía lleva congelado y le dicen estatua. Y usted tenía que quedarse quieto y el que moviera los ojos perdía. Entonces, la vida de muchos cristianos es congelada no porque usted quiera, sino porque el miedo produce que usted se congele. Amén. Recuerden, había visto la gloria de Dios, había sido enamorado por Dios, ¿sí? Ahora, en la segunda experiencia, está viendo el poder de Dios, sabe lo que es capaz de hacer Dios en su vida y a través de usted, pero una cierta experiencia lo gobierna de miedo. Y aquí, en esta segunda etapa que muchos de ustedes pudieran estar experimentando, el Señor, después de que Él pide ayuda, toma su mano, lo levanta, ¿sí? Vuelven ambos a la barca. Ahora,
La historia no muestra, ¿no? Recuerden, está la barca aquí, mírenme acá, está la barca aquí. Jesús está allá. Pedro camina donde Jesús, pero la Biblia no muestra cómo volvieron a la barca. No lo dice. ¿Cómo creen ustedes que ellos volvieron a la barca? No lo dice la Biblia. ¿Ustedes creen que después Jesús, ven Valeria un momentico rápido? Valeria es Pedro, ¿sí? Ya está aquí otra vez, la tiene Jesús aquí, está emparamado Pedro, se mojó. ¿Ustedes se imaginan el frío a esa hora? Pero ahora tienen que volver a la barca, dice que vuelven a la barca. ¿Cómo creen que volvieron a la barca? ¿Será que Jesús cargó a Pedro? ¿Puedo cargarte, Pedro? ¿Lo cargó sobre las aguas y lo llevó hasta allá? ¿Los de la barca vinieron? La Biblia no dice. Yo le aseguro que los de la barca no vinieron. Si Pedro tuvo temor hundiéndose, los que estaban allá estaban congelados. Primero Pedro había caminado sobre las aguas, se ha encontrado con un fantasma. Ahora Pedro se estaba hundiendo y ninguno se tiró a ayudarlo. O sea que los que estaban en la barca no volvieron. Si esa barca hubiera tenido motor, le aseguro que han tirado a Pedro. Apenas vean el fantasma, eso le encienden el motor y arrancan nuevamente. ¿Cierto? No, yo creo yo, que ahora Jesús le dio la mano a Pedro y caminemos juntos hasta la barca. La Biblia no lo dice ya, la Biblia no lo dice, pero creo con todo mi corazón que pudo haber pasado eso. ¿Alguno de ustedes ha visto La Cabaña, la película La Cabaña? Que el finalizar es así, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el Señor ha sido sanado por completo, ha sido restaurado, conoce al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Si no se la ha visto, se la recomiendo, está gratuita en YouTube, La Cabaña. Pero después de eso, él ve cómo Jesús corre sobre las aguas en la ilustración. Ahora él intenta correr y se hunde y le dice: hasta que yo no te diga, tú no puedes hacerlo. O sea, fue una enseñanza impactante sobre la vida de ese varón en esta ilustración. Pero ¿qué quiero decirles con esto? Que muchas veces el temor es tan poderoso que es un arma brutal que usa Satanás para dañar a cualquier persona que primero está enamorada de Dios, que ha conocido el propósito de Dios, que cree que Dios lo llamó con un propósito. Ahora Satanás intentará todos los días congelarlo. Recuerden, Satanás no nos puede destruir, ¿cuántos lo saben? Ya no somos propiedad de él, él no puede hacer con nosotros lo que quiera, lo único que puede hacer es estorbar. Amén. ¿Y cómo logra estorbar? Con temor, con duda, con pecado, para dejarnos congelados. ¿Alguno de ustedes tuvo nevera que no son las de hoy en día, sino que en el congelador eso iba lleno de hielo? Y siempre la abuela, no sé si ustedes se acuerdan, cuando ella iba a cocinar andaba con un cuchillo, porque para usted sacar la carne de ese congelador, ¿qué tenía que hacer? Darle cuchillo, o sea, quitarla con cuchillo, devastarle por debajo, quitarle el hielo para poder sacar la carne. Y las abuelas cogían tanta saña, tanta ventaja, que en los tiempos de nuestros padres, nuestros abuelos, que las neveras eran así, aprendieron todos a sacar las cosas del congelador. Y muchas veces el congelador se dañaba, porque la abuela a la carrera lo que hacía era dañar, ¿sí? O chuzar el congelador, y esto producía que el gas se saliera y que los alimentos tomaran un mal sabor. Entonces, cuando hablamos del temor tenemos que tener mucho cuidado, porque lo único que puede derribar el temor de nosotros, ¿qué es? Si estamos congelados, ¿qué necesitamos? El fuego de Dios. Si yo estoy congelado en mis pensamientos, tengo argumentos, algo se bloqueó en mi vida, ¿qué es lo único que libera el hielo de mi vida? El fuego de Dios. Amén. ¿Qué es lo único que me hace volver al primer amor? El fuego de Dios. Para los que están quizás en esta segunda etapa en sus vidas, que han visto la gloria de Dios y quizás algo pasó y el temor los congeló. Tercero, Lucas capítulo 22, versículo 52. Vamos a ver otro momento, otra historia que también nos va a enseñar algo importante en el nombre de Jesús. Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 52.
Entonces, en ese mover de el caminar sobre las aguas, ¿qué estaba produciendo la mirada de Jesús sobre la mirada de Pedro? Fe, amén, autoridad, poder, pudo vencer lo natural, pudo ver la gloria de Dios. Pero en el momento que la mirada de Jesús, o sea, la mirada de Pedro es quitada de la mirada de Jesús, se perdió todo. Amén. Tercero, Evangelio de Lucas capítulo 22, versículo 52. Jesús dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que ya habían venido contra él: ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado con vosotros cada día en el templo, ¿no extendiste las manos contra mí? Mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Vuelve otra vez a la historia. Pedro ya había caminado sobre las aguas, pero ahora sentía miedo. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al ver sentado en el fuego a Pedro, dijo: también él estaba ¿con quién? Con Jesús. Pero él lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viniendo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, yo no soy de ellos. Como una hora después, otro afirmó diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque él es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que tú dices. Enseguida, mientras él aún hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor Jesús, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Pedro camina sobre las aguas y su mirada es poder, autoridad, venciendo todo en su caminar. Pero ahora, cuando van a tomar a Jesús, versículos atrás, sino que no puedo dar toda la historia, Jesús le declara a los discípulos que él va a ser entregado, ¿verdad? Y Pedro le dice: Señor, otra vez impulsivamente, aunque todos se escandalicen, yo no lo voy a hacer. Si te llevan a la cárcel, yo iré contigo. Esos son los discípulos que dicen: pastor, con usted en las buenas y en las malas. ¿Cuántos hay aquí así? ¿Ninguno? ¿En serio? ¿Estoy solo entonces? Hasta la cárcel iría contigo, y después, si aún me tocase morir, moriría contigo. Y Jesús le dice: Pedro, quiero decirte algo. Lo que estás diciendo, lo estás diciendo, ¿cómo se dice la palabra? Cuando uno se lo dice de labios hacia afuera. No me amas lo suficiente para hacer algo por mí así. Pero recuerda que te dije que Satanás te había pedido para zarandearte. Yo ya te lo había dicho y te lo soplé, ¿sí? Entonces Pedro le dice: no, Señor, yo estaré contigo. Y resulta que cuando ya toman preso a Jesús, desde allí empieza el temor a apoderarse ¿de quién? De Pedro. Empieza a cambiar los pensamientos, las emociones y los sentimientos de Pedro. Y cuando ya es el momento donde han arrestado a Jesús, lo tienen en el patio, ¿sí? Está bajo un juicio, Pedro ya está lleno de temor y no quiere que le pase lo mismo que le está pasando ¿a quién? A su Señor. Entonces miren, el temor vuelve y figura como arma poderosa del reino de las tinieblas para cambiar absolutamente todo en la vida de un ser humano. Entonces niega a Jesús por 3 veces, el gallo canta, pero la mirada más fuerte y penetrante que usted puede mirar en la Biblia es esta que le hace a Jesús. Jesús está ya arrestado, ¿sí? Ya lo han golpeado, está capturado por aquel ejército, pero cuando él escucha que el gallo canta, él sabe que Pedro lo había ya negado. ¿Y qué creen ustedes que significa la mirada de Jesús para con Pedro en ese momento? Versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó
¿Qué le dijo Jesús a través de su mirada? No, ya había cantado. Ya cantó y ya lo negó. Escuchen, Jesús escucha al gallo, mas Jesús no sabía que Pedro ya lo había negado, porque Jesús está lejos de él. Pero la señal, ¿cuál era? Antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. O sea que en ese momento está a lo lejos Jesús, pero cuando escucha la señal, la mirada que pone fija sobre Pedro es: me fallaste, te lo dije. La pregunta es, ¿esa mirada qué provocó en la vida de Pedro? ¿Qué significó en la vida de Pedro? ¿Qué lenguaje le mostró cuando lo miró? Pedro salió afuera y lloró amargamente. ¿Saben qué significó esa mirada de Jesús para con Pedro? Tú me amas y lo sé, pero el temor te congeló por completo. Cuando Jesús muere y resucita, ¿a quién va y busca? A Pedro. ¿Sí o no? Va y busca a Pedro. Era la tercera vez que ya se le había aparecido a los discípulos, pero cuando ya les habla, vuelve y mira a quién, a Pedro. Y la pregunta más ilógica de la Biblia en nuestra naturaleza sería la que le hace Jesús a Pedro: Pedro, ¿cómo estás? Bien. ¿Me amas? ¿Y Pedro qué le dice? ¿Ya resucitaste? Creo que tú eres el Señor. Tú sabes que te amo. Ok, tú me amas. Apacienta mis corderos. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué me preguntas por segunda vez? Pastorea mis corderos. Cuando por tercera vez se lo pregunta, dice que Pedro se entristece, porque siente que Jesús está dudando. Mas Jesús nunca dudó del amor de Pedro. Nunca dudó del amor de Pedro. ¿Saben qué significó la mirada cuando el gallo cantó? Me fallaste, pero te amo tanto que te voy a restaurar. Me fallaste, pero mi amor no depende de lo que tú hagas. Yo tengo el poder para llevarte a un mejor destino. Me fallaste, pero yo entiendo que tú me amas. Y si me fallaste, era porque tenías temor. Amén. Hay una fuerza espiritual que se está mostrando allí entre lo que yo siento, quiero y hago por alguien, pero lo que me está gobernando en ese momento. ¿Cuántos saben que tienen esposo y esposa y no pueden amar, no porque no quieran, sino porque espiritualmente hay algo que se movió sobre ustedes o algo que su pareja hizo en un pasado que te congeló por completo? ¿Me entienden? Y en eso tiene que ver mucho el área sexual. Ya no estoy con mi pareja, vivo con él, vivo con ella, es un acuerdo, pero no me nace nada con él. Lo amo, estoy agradecido con él, es el papá de mis hijos, pero estoy congelado, no siento nada. ¿Por qué? Porque una experiencia congeló tu vida de tal manera que no hay nada que te haya sacado allí. Y por más que intentas, no puedes. Si Jesús no restaura a Pedro, si Jesús no perdona a Pedro antes de morir, Pedro no sería quien fue después de que Jesús subió a los cielos. Porque cuando Pedro pasa 40 días después de que resucita, apúntelo, después de que Jesús resucita, permanece 40 días en la tierra y ya es glorificado por el Padre y el Padre se lo lleva al trono. Amén. Pero cuando viene el Pentecostés en Hechos y viene el Espíritu Santo sobre todos los discípulos, usted puede leer qué empieza a pasar con Pedro. En su primer predicación se convirtieron más de 3,000 personas a Cristo Jesús. Ahora, si usted mira la evaluación de Pedro,
Pedro, un hombre que camina sobre las aguas, tiene temor y se hunde. Ahora dice que estaría con el maestro hasta la muerte, pero el temor vuelve y lo gobierna. Ahora en la restauración, en la resurrección, Jesús lo perdona, le devuelve lo que había perdido. Y ahora Pedro empieza a hacer cosas sobrenaturales. ¿En el nombre de quién? Del que había negado. ¿En el nombre de quién? De su discípulo, de su tutor. 3 discípulos cercanos a Jesús: Pedro, Juan y Jacob. ¿Qué pasa con esto? Que Jesús siempre nos ve a nosotros no por las limitaciones o lo que a nosotros nos gobierna, que no nos deja fluir, porque Él lo entiende. Jesús a nosotros nos ve tal como el Padre nos ve a nosotros. Amén. Y aunque Pedro tuvo temor en las 2 experiencias y en las 2 ecuaciones donde se formularon problemas sobre la vida de él, Jesús nunca dejó de ver a Pedro como lo veía el Padre, con un propósito. ¿Ustedes recuerdan cuando Jesús se acerca a los discípulos por primera vez y les dice: ya no serán más pescadores, sino que los haré pescadores de hombres? Desde el momento que Jesús pone la mirada en Pedro, dijo: yo haré de ti que tú seas un pescador de hombres, pero necesito que te vayas conmigo y camines conmigo 3 años, aprendas, conozcas, te afirmes, ¿sí? Ignorando lo que Jesús también estableció sobre Pedro. Porque después de todas estas hazañas, antes de que Jesús muriera, le dijo a los discípulos: ¿quiénes dicen todos que soy yo? ¿Recuerdan también esa historia? Y todos dijeron, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres esto y esto. Y vuelve y sale el impulsivo de Pedro, ¿no? O sea, él siempre quería liderar entre los dos. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús: correcto. De tantas pruebas pasaste una buena. No te lo reveló carne ni sangre. Yo soy el Cristo. Y por tanto a ti te digo, Pedro, sobre ti edificaré la iglesia, ¿sí? Y a ti te entrego las llaves del reino para que ates lo que está en la tierra y desates lo que está en los cielos. Eso es lo que malinterpretó la Biblia, la religión, ¿no? La religión malinterpretó esto y creyeron que a Pedro le habían entregado el reino de Dios. Por lo tanto, todo sucesor de Dios, ¿sí?, puesto en la religión, le llaman Pedro. Es una mala interpretación. Lo que quiero decir es que el Pedro, lleno de temor, en 2 experiencias o en más de 3 experiencias, fue llevado a un cambio, a una transformación, para que el temor jamás lo volviera a gobernar a él. Cuando vemos el reencuentro con Jesús, Pedro se entristece porque Jesús le pregunta por 3ª vez: ¿me amas? Pero aunque se entristeció, no había temor en él. Amén. La tristeza es un sentimiento, ¿cuántos lo saben? Es normal que usted esté triste, ¿o no? O sea, usted no puede ser pecador porque usted es triste, no. Podemos entristecernos, tenemos emociones, podemos estar contentos, llenos de gozo. El problema es que una emoción me gobierne, que una emoción me lleve a hacer cosas alocadas. Entonces vemos a Pedro aquí, después de la resurrección de Jesús, con tristeza, pero sin temor. Amén. Vemos que su carácter en todo el proceso fue de enfrentarse a su debilidad, a su viejo hombre, a su vieja naturaleza, y a través del poder de Dios lo fue cambiando y lo fue transformando para algo sobrenatural en su nombre. ¿Qué quiere decir Dios con todo eso entonces? Que solo cuando estoy delante de Él y experimento su presencia, puedo yo sentir su mirada y lo que me quiere decir a través de Él. Escuche lo siguiente: 4 encuentros, 4 posiciones, no importa en cuál estés, su mirada siempre descubrirá lo que hay en tu corazón. Por eso, si usted está acostumbrado a orar y a pedir, usted no va a poder tener un encuentro verdadero con Jesús. Pero si usted aprende a entrar en la presencia de Dios y hacerle preguntas a Dios, su relación va a cambiar. Por ejemplo: Señor, ¿tú te sientes contento con mi vida? Porque es que yo hoy hago mi vida y meto a Dios en mi vida, ¿verdad? Y Dios me acompaña en mis decisiones y Dios tiene que hacer en mí lo que yo le pida. Pero cuando yo conozco a Dios e intimo con Él, yo puedo preguntarle a Él:
¿Estás orgulloso de mí? ¿Será que esta decisión que voy a tomar es una decisión que a ti te agrade, Señor? ¿Ven la diferencia? Cuando estoy en su presencia, su mirada me cautiva. Su mirada me muestra un significado a diario. Su mirada es tan penetrante que todos los días me muestra su perfecto amor. Que a pesar de que vienen tiempos donde el temor me gobierna, donde puedo ser congelado por X o Y experiencia, donde quizás el pecado vuelve y me toma a mí, aún así el Señor tiene el poder para restaurar nuestra vida. Entonces, cuando hablamos nosotros de qué significado tienen las miradas, es la mirada que el Señor nos hará el día que lleguemos al trono y nos diga: siervo fiel, en lo poco fueron fieles, en lo mucho serán puestos. Porque al que venciere, dice el Señor, yo le haré heredar las cosas de mi Padre. ¿Sí? ¿Cuántos son papás o mamás aquí? Levante su mano. ¿Cuántos son papás? ¿Saben ustedes que nuestros hijos nos sacan alegrías y tristezas a diario? Cada rato. ¿Sí? Impulsos, para bien o para mal, todos los días. Yo estoy disfrutando algo especial que todos pasaron alguna vez, que es tener niños chiquiticos. Los chiquillos son un fluir, un motor diario, o sea, te están llenando, ¿sí? Pero cuando llegue a la etapa de los chiquitos que ya son jovencitos, adolescentes, seguirán siendo mis hijos y seguirán influyendo sobre mi vida. Pero como padre, busco todos los días que mis hijos caminen conforme a que yo vaya haciendo en ellos y de ellos el plan perfecto de Dios. Y un niño cuando está chiquitico siempre busca agradar a papá y a mamá, ¿verdad? Hace las cosas conforme a las ordenanzas o a lo que papá y mamá le han enseñado en casa. Y si la embarran, saben que la embarraron o no. Emily, la más chiquita, cuando la embarra sabe. Y como sabe que la voy a regañar, sabe cómo quitarme la molestia y la rabia antes de que la regañe. Ya sabe cómo hacerlo. O sea, es tan impresionante una relación entre padre e hijo. Se vuelve tan penetrante. Son tan míos como tan de mi esposa, que uno aprende a conocer todo de ellos. Es como yo ya sé cómo actúa ella. Como sé que cuando quieren algo los tres, yo a Esteban le puedo decir no, a Belén no, y a ella me es difícil decirle no. Entonces los dos le dicen: Emily, dile a papá que nos lleve al parque. Y Emily me puede ver ocupado, incluso cierro la puerta del estudio para que no me molesten, si me asomo por la ventana o por debajo de la puerta. Y ella sabe cómo cautivar, ¿sí? Pero no cómo manipular, porque he intentado manipularme y le he enseñado que no puede manipularme. A donde yo quiero llegar es que, de acuerdo a la relación que usted tenga con sus hijos, así mismo se convierte en una relación ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial, ¿sí? Yo vivo todos los días tan dependiente de Dios, soy un niño delante de Dios, que todos los días vivo buscando que papá me impresione. Me levanto y mi oración es: papá, quiero que hoy me impresiones. Que en mi rutina aburridora de vida, que en mi rutina quizás de lo que tenga que hacer a diario, porque a veces la vida para muchos se vuelve aburridora, sea lo que sea que tú vayas a hacer, papá, recuérdame cuánto me amas. Porque quiero caminar hoy de acuerdo para sacarte una sonrisa. Quiero caminar hoy para agradarte. Quiero hacer algo que a ti te agrade con todo mi corazón. Empezamos a caminar de una manera diferente. No para agradar a los hombres, ni al pastor, ni a los líderes, sino para agradar ¿a quién? A nuestro papá. Quiero que por un momento usted, su relación con Dios la cambie por su relación con el Padre. Y va a empezar a entender el poder del amor de Dios a través de cada cosa que Él hace. Los detalles más mínimos, más simples, se convierten en algo que cautiva tu corazón. El hecho de estar sano todos los días, eso cautiva mi corazón. Porque hay otras personas que hoy están sufriendo en una clínica o que mueren por enfermedades. El hecho de estar sano ya cautiva mi corazón, mi papá. El hecho de darme mi esposa, mis hijos, que todos los días son mi motor, me cautiva. El hecho de decir: hijo, tú no tienes un trabajo, tú me trabajas a mí, pero yo te doy todos los días para que comas. Digo: papá, gracias.
Y papá sabe que me gusta comer bien, porque así es papá. Si es el dueño del oro y la plata, ¿qué creen ustedes que hace papá todos los días? Buscar darnos todo a nosotros como hijos. Pero lo más coherente en la relación con Dios es cómo me mira Jesús todos los días a mí. ¿Se ha llegado a hacer esa pregunta usted? Si usted está en alguna de estas 4 posiciones, siendo enamorado o cautivado por Dios, si está caminando en lo natural y en lo sobrenatural, o si quizás está como Pedro hoy, le ha dicho a Jesús que no lo va a negar, que va a servirle hasta la muerte, que jamás dejará de servirle, pero quizás te congelaste si ya no lo quieres hacer, o quizás estás en la cuarta posición donde hoy estás pastoreando, amando sus ovejas, demostrándole a Dios cuánto le amas. Sea cual sea la posición, ¿qué crees tú que te diría Jesús si te mirara a los ojos? Cierra tus ojos un momento y piensa por un momento tu corazón. ¿Qué crees tú que te diría Jesús si te mirara a los ojos? Quizás tú dices, siento que me regañaría, que me llamaría la atención por mi pecado. Quizás está cansado que le pida y le pida y yo no cambie. Siento que me miraría con rabia. O quizás con decepción, porque ha confiado tanto en mí y no he hecho lo mejor. No he podido cumplir y en vez de avanzar me tiro hacia atrás. O quizás siento que me miraría con una sonrisa, porque está contento conmigo, porque hago todo lo que hago y en lo que hago estoy agradándole. ¿Cuál sería esa mirada? Yo no sé, pero lo que deseo con todo mi corazón que tú experimentes en esta mañana. Lo único que puedo saber, según lo que dice la palabra, hagas lo que hagas, decidas lo que decidas, Él te ama y no se equivocó contigo. Él te escogió, Él te está preparando, te está formando y te va a llevar a cumplir ese propósito de vida por el cual te llamó. Sino que su mirada hoy pueda envolverte en ese perfecto amor. Allí con tus ojitos cerrados dile: Señor, quiero sentir, deseo con todo mi corazón que me hables, que así como a Pedro, como a Zaqueo, esos encuentros cambiaron sus vidas, hoy lo hagas conmigo, Señor. He esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, cuánto he esperado que vinieras a mí. Yo sé bien lo que has vivido, todo lo sabe. sé también por qué has llorado. Yo sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido. Pues nada.
Te traje a este lugar para recordarte que te amo, que mi mirada hoy es: hijo, hija, te amo. No importa lo que estés haciendo, quiero sanarte, quiero restaurarte. Si te has desviado, si has vuelto atrás, mi amor hoy echará fuera el temor de ti, en el nombre de Jesús. Aunque nunca lo compartes, yo a tu lado he caminado, junto a ti yo siempre he ido, aún a veces te he cargado. Yo he sido tu mejor amigo, pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo, pues nadie te ama, no, como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo. Nadie te ama. Nadie te ama ni te amará. Nadie te ama como yo. Ahí estás cara a cara con Él, frente a frente con Él, y Él te está manifestando su gran amor, su perfecto amor, que hoy echa fuera el temor de tu vida en el nombre de Jesús. Es el temor que te lleva a hacer cosas que no están bien. Es el temor que te congela y te aparta del propósito de Dios. Es el arma que está usando el adversario para hacerte creer que tú no vales, que no sirves, que no estás listo, que no estás lista, que tú no puedes. Pero el Señor trae esta palabra para recordarte que no se ha equivocado contigo, que en ti puse lo más preciado y valioso, mi Santo Espíritu, y Él tiene el poder para cambiar y transformar cualquier área y cualquier situación en tu vida. Dile: Espíritu de Dios, ayúdame a avanzar, a crecer conforme al plan y al propósito de Dios. Y ahora diga conmigo: yo renuncio al temor, renuncio al conformismo, renuncio a todo pensamiento, argumento que me quiera apartar de Dios, que me quiera alejar del propósito de Dios, y me declaro libre por el poder del amor que Dios tiene para conmigo. Él me ama tal como soy, Él me acepta tal como soy, pero me quiere llevar a ser mejor cada día. Espera de mí y ha puesto en mí desafíos, metas, sueños, propósitos, pues el Señor te llamó para que tú liberes tu generación, para que en ti sean benditas tus generaciones, para que a causa de tu vida tus hijos, tus hijas, tus padres, todos conozcan a Jesucristo. Como le dijo el Señor a Elías: levántate porque largo camino te espera.
Seca tus lágrimas hoy, porque la buena obra que yo empecé en ti, dice el Señor, la perfeccionaré y la terminaré hasta el día que yo haya de venir por mi iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias porque aunque sentía que tu mirada sería de juicio, de llamada de atención, de regaño, o quizás lo que cada uno puede estar experimentando, tu mirada hoy es de amor. Tú me amas y me amarás por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén.